Hola a todos y todas. Para esta semana corresponde ya la tercera parte del tema de primeros auxilios básicos y entonces vamos a ir viendo poco a poco los protocolos que conforman la valoración secundaria. Primero, explicar que la valoración secundaria es una serie de protocolos que se van hilando uno a otro en forma ordenada para poder darnos un diagnóstico más preciso sobre la situación de algún paciente de emergencia. Entonces, primero estos protocolos van a ir suscitándose en este orden. Se hace una exploración neurológica, que es parte de lo que vimos la semana pasada en la valoración primaria. Luego se hace una valoración de la frecuencia cardíaca y de la frecuencia respiratoria. Se hace una exploración de todo el cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Y finalmente se hace una recolección de información sobre los antecedentes del paciente. Ya, se ubica o se puede ir siguiendo de acuerdo a estas siglas OPUMA, que nos van diciendo cuáles son las preguntas o cuáles son los puntos que tenemos que ir abarcando en este levantamiento de información. El primer punto, la exploración neurológica, es lo que veíamos la semana pasada como el valorar el nivel de conciencia. Entonces, primero se busca una respuesta de una alerta del paciente, que el paciente esté alerta. Si hay una respuesta verbal en el segundo punto, una respuesta a las preguntas que vayamos a hacer. En tercer punto, se hace también una valoración ante algún estímulo de dolor para ver cuál es la respuesta del paciente. Y en el caso de que no haya una alerta verbal, una condición de alerta, una respuesta verbal o respuesta ante un estímulo de dolor, podemos indicar que hay un nivel de inconsciencia. Si por el contrario hay una respuesta positiva en estos tres puntos anteriores, hay un nivel de conciencia. Entonces, si la persona, podemos tener dos escenarios. Si la persona no está consciente, pero sí está respirando, entonces lo que corresponde, como vimos la semana anterior, es colocarle en una posición lateral de seguridad para que esto le dé equilibrio al cuerpo y no se presente alguna otra situación, como por ejemplo vómito, evitar el bloqueo de la respiración, ¿verdad? Principalmente. Ahora, si la persona está consciente y está respirando, entonces vamos a ir ya abordando los protocolos de la valoración secundaria. Primero, recalcar que es importante informar al paciente de todos los procesos que se le van a aplicar, ¿verdad? Es respetar ese nivel de conciencia de la persona. Y también ir dándole la tranquilidad y la seguridad y la confianza, ¿verdad? A través de nuestras palabras. También, si la persona no está consciente, pero respira, poder también ir avanzando en los protocolos de valoración secundaria hasta donde se pueda y esperando el abordaje o la llegada de la unidad de soporte avanzado. En esta valoración o exploración neurológica se hace una observación, se valora el estado de las pupilas. Es muy importante. Cualquier anomalía que se pueda ver, se pueda identificar en las pupilas, supone o nos hace pensar que puede haber una afectación cerebral, ¿verdad? Por contusión, por enfermedad, por intoxicación. Entonces, un punto importante es observar el tamaño. Cuando el tamaño de la pupila está contraído, eso se conoce como miosis. Cuando por el contrario, el tamaño de la pupila está expandido totalmente, eso puede ser o se conoce como midriasis, ¿verdad? Esto es una condición anómala de las pupilas. Si hay una falta de respuesta hacia un estímulo de luz, entonces se indica que las pupilas están reactivas. Si por el contrario hay una reacción, ¿verdad?, ante ese estímulo luminoso,
hay una reactividad ante la respuesta a la luz. Y también se identifica cualquier anomalía en la simetría. Por ejemplo, las isocóricas, las pupilas isocóricas, es cuando en un estado normal tenemos las dos pupilas del mismo tamaño. Si por el contrario hay una anisocoría, hay una pupila contraída y una pupila expandida, eso es una anomalía que puede indicar una afectación en el estado cerebral. El segundo punto es la valoración de la frecuencia cardíaca. Entonces, como frecuencia cardíaca entendemos el número de veces que el corazón late por minuto. En un adulto promedio, ese número de veces debe ir entre 60 a 100 por minuto, ¿verdad? Ese es como el número normal. Cuando hay un aumento de esos número de veces que el corazón late, eso se conoce como taquicardia, está por encima de los valores normales de latido del corazón. Cuando por el contrario, y ahí lo ven en el dibujito que es como un caracolito lento, hay un número menor al número de veces que debe latir normalmente el corazón, está por debajo de los valores normales, eso se conoce como bradicardia. En ambos casos hay problemas a nivel cardíaco. Ahora, ¿cómo medimos la frecuencia cardíaca? Es muy sencillo. Se hace a través de la toma del pulso. Entonces ahí están los pasos y ustedes van a hacer una pequeña práctica esta semana de toma de pulso. Entonces ahí están los pasos muy fácil. Primero se elige una parte del cuerpo en la que yo pueda sentir fuertemente, puede identificar mejor el pulso. Las mejores son en la muñeca, en el interior del codo y también en el costado del cuello, justo debajo de la mandíbula. El primero, el que está justo debajo de la mandíbula, al costado del cuello, se conoce como pulso carotídeo. El de la muñeca se conoce como pulso radial. Y el que está bajo, en el interior del codo, se conoce como pulso braquial. Esos son los tres más fáciles de identificar. Entonces, se colocan los dos dedos, el índice y el medio, se colocan sobre donde se ubica el pulso. Nunca se debe usar el dedo pulgar, el dedito gordo nunca se usa para identificar el pulso, porque el dedo pulgar tiene su propia pulsación y nos puede generar un error, ¿verdad?, en la identificación de este signo vital. Entonces nunca se usa el dedo pulgar. Por lo general se usa el dedo índice y el dedo medio, ¿verdad? Se colocan sobre donde se siente el pulso y se hace el conteo por 60 segundos completos, ¿verdad? Es importante usar un cronómetro porque nosotros si contamos en la mente podríamos equivocarnos. Entonces es importante tener un cronómetro o el reloj a mano. Hacer un conteo por 60 segundos y esto nos va a dar el resultado preciso de cuál es la frecuencia cardíaca. También se puede hacer, muchas veces lo que se hace es que se hace el conteo por 30 segundos por la premura de la emergencia, se cuenta menos tiempo y ese número que arroja ese conteo se multiplica por 2. Por ejemplo, si el conteo me dio 30, justamente, lo multiplico por 2 y 60 sería la frecuencia cardíaca de ese paciente, o si lo estoy tomando a mí mismo, ¿verdad? Sería 60. También se hace una valoración del relleno capilar. Esto es muy fácil. Cuando nos apretamos el dedito, vemos que se pone blanco y soltamos, inmediatamente se empieza a rellenar otra vez, ¿verdad?, de sangre esa parte. Ese relleno capilar no puede durar menos de 2 segundos. Si dura menos de 2 segundos, hay un problema, ¿verdad?, en la frecuencia cardíaca. Entonces, eso es otro
otra forma de poder identificar la frecuencia. También tenemos la frecuencia respiratoria. Es el número de veces que respira una persona por minuto. En un adulto, una persona ya que es 15 años en adelante, la frecuencia respiratoria debe ubicarse entre los 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso es lo normal, ¿verdad? Si hay menos, tenemos lo que se conoce como bradipnea. Y si hay más respiraciones, está la taquipnea, que son valores anormales, de acuerdo a lo que está establecido por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo comprobamos esa frecuencia? Recuerdan que la semana pasada vimos la maniobra frente-mentón para ver la respiración. Esa es una manera de hacerlo a través de la observación. Lo podemos ver, ¿sí? Y vamos contando si la persona en el levantamiento del tórax, cuando está respirando la persona, vamos contando esas respiraciones hasta por 1 minuto y tienen que arrojarnos un número entre 12 a 20 para indicar que está bien. Si hay menos, sería bradipnea. Si hay más, es taquipnea y hay alguna situación anormal. Importante, en todo lo que es valoración secundaria, es muy importante que si tenemos a mano un papel, ir apuntando todos los resultados. Y si no, nuestro celular, que todos andamos el celular a mano, apuntar igual ahí en notas en el celular los resultados que nos vayan arrojando estas valoraciones, porque son información muy importante para compartir con la persona de primeros auxilios especializada cuando aborde la unidad de soporte avanzado. Ok, un tercer punto sería esta exploración desde la cabeza hasta los pies que les decía al principio. Para hacer esta exploración es importantísimo observar detenidamente, ¿verdad? Sin que esto nos lleve mucho tiempo, pero observar lo más profundo que se pueda y también hacer palpar cada una de las partes que vamos a ir explorando. El orden correcto y el que se debe guardar es: primero se hace la cabeza, luego el cuello, después la parte del tórax, el abdomen y finalmente las extremidades. Entonces, primero cabeza, cuello, tórax, abdomen y extremidades. Vamos a ir desde la cabeza hasta los pies, haciendo esta observación y este palpar. ¿Qué es lo que debemos identificar? Vamos a ir viendo parte por parte, de acuerdo a la parte del cuerpo que estemos explorando, qué es lo que debemos identificar. Esto es un paréntesis. En caso de que la persona exprese dolor, podemos ir tomando nota de una vez, ir preguntando de acuerdo a estas interrogantes que aparecen acá. Son solo una guía de las preguntas que podemos hacer e ir tomando nota. Recuerden que toda la información que recolectemos la vamos a entregar a la persona de primeros auxilios especializada y le va a ser de mucha ayuda. Un dolor, por ejemplo, en el fémur, ¿desde cuándo apareció? Si la persona claramente está consciente. ¿Dónde justamente se localiza el dolor en el cuerpo? ¿Qué intensidad? Podemos hacer un rango ahí, una medida de 1 a 10. ¿Qué tan intenso es el dolor que usted siente? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Primero era más intenso y ha ido bajando, o ha sido al revés? ¿Era más leve al principio y se ha ido intensificando? ¿Verdad? ¿Qué tan fuerte es la intensidad? La cronología, cómo se ha desarrollado también ese dolor. Si ha aumentado, eso también es la intensidad. Y si ante alguna acción que la persona hace, qué sé yo, estirar el pie o moverlo o tocarse, si se alivia ese dolor, ¿verdad? Entonces, esas son preguntas guía que podemos tomar en cuenta e ir anotando la información. Siempre en la exploración de la cabeza a los pies. Y primer punto, como les decía, la cabeza y el cuello. ¿Qué vamos a buscar en la cabeza y en el cuello? Vamos a identificar si hay hemorragias en el cráneo, o sea, alguna herida expuesta.
Si también hay hemorragias en la cara, en la nariz, hematomas que son golpes, ¿verdad? Algún golpe ya que se ha tornado morado, en ojos, en orejas. Y también vamos a identificar si hay puntos de dolor en el cráneo, en la cara y en el cuello. Entonces, hemorragias y puntos de dolor. Porque muchas veces alguna situación, algún golpe por accidente o demás, puede generar hematomas, hemorragias o puntos de dolor que no sean visibles a plena vista. Por eso vamos haciendo este palpar y esa observación detalladamente y vamos preguntando al paciente, ¿verdad? Para poder identificar todos los síntomas que esté teniendo la persona por la emergencia. El segundo punto en exploración de cabeza a pies corresponde al tórax y al abdomen. Vamos a palpar fuerte, sin tratar de lastimar a la persona, ¿verdad? Pero sí lo vamos a hacer fuerte y seguro, ¿verdad? Para identificar, sobre todo en la parte del tórax, que es más consistente, tórax y abdomen, si hay alguna situación de alguna lesión, si hay objetos clavados o hay heridas. En el caso de que haya un objeto clavado, nunca se debe extraer el objeto, sino que se debe tener ahí fijo y hacer ir poniendo vendas, ¿verdad? Nunca quitar la venda tampoco que se va poniendo, si se va manchando de sangre, se pone otra encima, nunca se quita esa venda que se va poniendo y mucho menos se extrae un objeto que haya sido clavado. Ok, entonces identificar dolor ante la palpación en el tórax y el abdomen. Por ejemplo, cuando hay una perforación en los pulmones, muchas veces este palpar en el tórax se escucha, suena es fácil identificar que suena como cáscaras de huevo cuando se están quebrando. Así, ese es el sonido. Entonces, esta palpación fuerte y segura nos permite identificar ese tipo de lesiones, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado, eso sería una lesión muy fuerte, pero para que poder darles el ejemplo de que esta palpación nos va a arrojar mucha información importante. Ante la duda de lesiones en el tórax, podemos visualmente comprobar la simetría entre una parte del tórax y la otra parte, la expansión, ¿verdad? Que es el nivel de extendimiento o contraimiento o contracción del tórax, y la simetría al respirar. Si hay una respiración asimétrica o hay una respiración simétrica. Eso también nos puede indicar si hay una lesión fuerte en el tórax o el abdomen. Finalmente, en esta exploración de cabeza a pies, vamos a explorar las extremidades. Primero las extremidades superiores y luego las extremidades inferiores. Si es que no identificamos alguna herida expuesta, ¿verdad? Como les había dicho en la primera clase, si hay alguna herida expuesta en alguna extremidad o en alguna otra parte del cuerpo que suponga una amenaza a la vida, pues vamos a atenderla. Esto es en el caso de que no exista alguna lesión expuesta que vaya a exponer la vida de la persona. Vamos a identificar si hay heridas, deformidades, o sea, alguna anormalidad en la forma de la extremidad, y también valorar la sensibilidad, qué tanto está sintiendo, qué tan normal es esa sensación ante un estímulo en esa extremidad y cómo está su movilidad, si puede movilizar normalmente o si hay alguna interrupción en esa movilidad de las extremidades. Como último punto en esta valoración secundaria está la exploración de la cabeza hasta los pies. Y en este último punto de valoración de cabeza a pies está el reconocimiento de los antecedentes que les decía al principio.
vamos a averiguar a través de una persona conocida que esté ahí en la escena o del mismo paciente, si el paciente está en nivel de conciencia, los siguientes aspectos. La letra O nos indica o nos va a guiar para identificar, preguntar qué ocurrió, preguntarle a la persona qué fue lo que ocurrió. La letra P, antecedentes personales. ¿A qué me refiero con antecedentes personales? Si, por ejemplo, tiene alguna enfermedad crónica, por ejemplo, si tiene diabetes, si la persona tuvo un accidente y la persona, por ejemplo, padece de presión alta o de diabetes o alguna situación, alguna cardiopatía, entonces esa identificación de antecedentes personales. La última ingesta de sólidos o líquidos, o sea, comida sólida o algún líquido, ¿verdad? Porque también podría arrojarnos alguna luz ahí, en el caso de que haya habido alguna situación con lo que ingirió. Si la persona se medica, tiene alguna medicación habitual, y si tiene alguna alergia, ¿verdad? Por ejemplo, alergia a la penicilina o algún otro medicamento o algún otro tipo de alergias. Como les dije anteriormente, siempre tomar nota, porque todo lo que recolectemos va a ser de ayuda para la persona que va a atender ya el traslado del paciente a la clínica o al hospital, ¿verdad? Las posiciones de espera es un último punto que vamos a ver de la valoración secundaria. Y estas posiciones de espera es la forma en la que tenemos que ayudar al paciente a colocar toda la estabilidad del cuerpo de acuerdo a su estado y de acuerdo a lo que pudo haber acontecido. Entonces hay una posición que comúnmente le decimos boca arriba, se llama decúbito supino, y cuando una persona accidentada que tenga posible afectación en la columna, fracturas en la columna, también esa posición de cúbito supino es la que corresponde, o también es la posición que se utiliza para realizar soporte vital básico, o sea, para encamillar, levantar y trasladar a un paciente. Cuando alguna persona sufre de mareo, ¿verdad? La condición es un mareo o está en estado de shock por alguna situación, entonces las piernas hacia arriba, piernas levantadas, que es la posición que corresponde. Esta posición se llama anti-shock. La posición Fowler o semisentada se recomienda cuando hay alguna persona que ha tenido un accidente, que está teniendo algún episodio de un problema respiratorio o torácico, alguna compresión torácica que le impide respirar normalmente. Las últimas tres posiciones, que también dependen del estado del diagnóstico que se haga del paciente, son las siguientes. La posición antiálgica, así se conoce, con las piernas flexionadas, ¿verdad? Está como de cúbito supino, pero con las piernas flexionadas. Se recomienda para pacientes que tuvieron algún accidente, que tienen dolor en el abdomen o alguna lesión en el abdomen, ¿verdad? Entonces esta es la posición más adecuada. La posición lateral de seguridad la vimos la semana pasada, ¿verdad? Que tiene todo un protocolo de acomodar a la persona, que es cuando la persona está inconsciente o que se busca, ¿verdad? Que no haya alguna obstrucción de la respiración, ya sea por la epiglotis, por la lengua o por alguna situación como vómito. Entonces esta posición lateral de seguridad nos permite este equilibrio corporal. Y esta otra posición que es particular justamente para pacientes o personas, mujeres embarazadas, es la decúbito lateral izquierda, que también vimos la semana anterior, que permite evitar el síndrome de hipotensión supina en personas embarazadas, o esa compresión de la vena cava inferior, que es la que lleva oxígeno y la alimentación al bebé. Entonces, para que no haya una opresión también, esta es la posición que se recomienda.